Vamos a ir a la palabra del Señor. Y quiero en esta tarde, noche, pedirle que abra su Biblia en el libro de Ruth. Libro de Ruth. Ahí entre Jueces y Samuel está el libro de Ruth. Qué bueno verle a cada uno de los que estamos hoy aquí. Amén. Dígale que está al lado atrás. Qué bueno verte, dígale. Qué bueno verte. Mire a alguien, visualice. Qué bueno es verte. Amén. Tiene el libro de Ruth. Quiero en esta noche, más allá que agasajar a las mujeres, el miércoles era el Día Internacional de la Mujer, pero quiero en esta noche poder más que agasajar directamente a la mujer, que podamos tomar una palabra como iglesia de lo que Dios nos quiere decir y poder realmente ver un poquito más el amor de Dios hacia nuestras vidas, que nunca nos deja sin consejo. Amén. Nunca nos deja sin consejo, sin guía, sin dirección para nuestras vidas. Muchas veces no sabemos o creemos que no sabemos para dónde salir, qué puerta tocar, para dónde, cómo decidir, y realmente tenemos que levantar nuestra mirada al cielo, porque nunca encontraremos obstáculos para ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si miramos alrededor, siempre habrán límites, siempre habrán obstáculos, siempre habrán problemas, dificultades, realidades muy fuertes. Pero cuando miramos hacia arriba, como dice el dicho, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Siempre, realmente nunca hay obstáculo cuando miramos hacia Él. Siempre, como dice la palabra de Dios, encontraremos de Él el socorro. Amén. ¿Tiene el libro de Ruth? ¿Encontró a Ruth? Es un libro que ahí está, es chiquito, pero no por ser chiquito es menos importante. Y vamos a ver realmente que es muy importante, como todos los libros de la palabra del Señor. Pero quiero leerle algo en esta noche. Ruth capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos, te damos gracias por este tiempo en el cual hemos podido adorarte, bendecirte, glorificar tu nombre, exaltarte. Señor, pero en este tiempo que abrimos, Señor, queremos escucharte a ti a través de la palabra.
Señor, tú quieres hablar a cada uno de nuestros corazones y poder, Señor, sembrar en nosotros tu pensamiento. Ese pensamiento, Señor, que viene a desnudar, a descubrir el diseño eterno que tú tienes con nosotros, así como el amor por el cual haces todas las cosas. Por eso, Padre, en esta hora te bendecimos y te damos gracias. Desde nuestra parte abrimos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón para que tú hables a Él y podamos, Señor, recibir una palabra a nuestro corazón que produzca cambio, que produzca fe, que produzca transformación en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora sí. ¿Qué quiero compartirle? Y quiero en esta noche no tener muchos minutos, pero sí quiero poder soltar sobre su vida y sobre la mía lo que creo firmemente que Dios quiere decirnos. Amén. Sabe que cuando usted y yo leemos la historia de Ruth, dice que la historia en el cual el libro de Ruth se desenlaza o se desencadena, era en un tiempo donde la tierra era gobernada por los jueces, o el pueblo de Dios, donde habitaba el pueblo de Dios. Realmente era habitada por jueces, en el cual Dios había determinado para que dirigiera, para que fueran ellos realmente la voz de Dios. Uno de esos jueces, a ver si hacemos memoria, a ver si hacemos un poquito, ¿cuál se le viene a la mente nombre de los jueces que utilizó Dios para traer dirección, disciplina, corrección al pueblo de Dios? A ver, si sabe alguno, algún nombre. El más, podríamos decir, más llamativo, Sansón. Sansón fue un juez. Sansón fue levantado como juez. Recuerde que el pueblo de Dios, ¿cómo? ¿Alguien dijo algo? Pensé que el pueblo fue gobernado, Dios realmente gobernando al pueblo a través de sacerdotes, a través de jueces, para poder traer dirección y poder ser ellos la voz de Dios hacia el pueblo, la interpretación de Dios hacia el pueblo, para que el pueblo tuviera realmente dirección y pudieran así de esa manera encontrar con el destino y el propósito que tenía cada uno de ellos. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios determinó jueces para que realmente fueran ellos realmente los que pudieran direccionar, pero también poder defender al pueblo de Dios de los diferentes habitantes y los diferentes pueblos que habían alrededor. Amén. Por ejemplo, Sansón, nombraba a Sansón. Sansón tenía podríamos decir, un enemigo fijo. ¿Cuál era? Los filisteos. Sansón, su meta o su trabajo fue levantado como juez para defender al pueblo de Israel de los filisteos. Y dice que él buscaba pelea y que él realmente era juez de Israel ante los filisteos. Amén. Como otros más. Pero en este tiempo en el cual se desencadena esta historia, dice la palabra de Dios que cuando la tierra que moraba el pueblo de Dios era gobernada por jueces, comienza a haber un hambre en el cual muchos comenzaron a emigrar a pueblos que estaban alrededor. Uno de ellos, uno de los jefes de familia, como dice la palabra de Dios, Abimelech, toma a su esposa, sus 2 hijos, y dice que va hacia Moab, se empieza a establecer por las diferentes situaciones del presente en la ciudad donde vivía, donde habitaban, y busca los recursos, busca el trabajo, busca establecerse realmente en Moab. Y dice que ahí en Moab él encuentra el fin de su vida y muere. Y dice que no solamente él, sino que mueren sus 2 hijos. Todo ese tiempo que pasaba, dice la palabra de Dios, que Noemí, cuando se encuentra viuda de su esposo, sus hijos dice que tomaron para sí mujeres, y mujeres moabitas, dice la palabra de Dios. Dice eso su Biblia. Y murieron también los dos, Maón y Kelión, y quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Decía eso, pero ¿dónde está
Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Sus hijos, los hijos de Abimelec, toman 2 mujeres, una para cada uno, y dice que eran mujeres moabitas, mujeres que no pertenecían realmente al pueblo de Dios, mujeres que realmente no pertenecían al linaje en el cual, si ellos se hubieran quedado en la tierra donde moraba Judá, donde moraban realmente ellos, todo el pueblo de Dios, realmente hubieran escogido mujer del pueblo de Dios. ¿Cuánto me van siguiendo hasta ahí? Las consecuencias, las determinaciones, las decisiones que realmente Abimelec toma por ir a buscar a lo mejor un bienestar mejor o por ir a buscar para sostener a su familia, hace que realmente sus hijos comiencen y se alleguen y tomen para sí mujeres que en el diseño, podríamos decir, en el diseño, en la voluntad o en el propósito de Dios no estaba realmente que ellos tomaran mujeres moabitas. ¿Cuánto me van siguiendo? Ahora, usted y yo podemos ver en la historia cómo sucede todo lo que sucedió con Noemí y con Ruth, cuando ella se ve totalmente desamparada de su esposo, totalmente desamparada de sus hijos, quien podía sostenerla. Dice que ella toma una determinación. Ella, trabajando en los campos de Moab, dice la palabra de Dios, que oye un comentario y dice que Dios, había visitado la ciudad, había visitado Belén, y dice que con pan, con respuesta, había visitado la ciudad. Dios estaba bendiciendo, Dios estaba realmente restableciendo el orden, Dios estaba supliendo las necesidades de su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios suple las necesidades de su pueblo? ¿Cuántos creen que Dios siempre está atento a su clamor y al mío? ¿Cuántos creen que Dios siempre está atento a nuestras necesidades? Dios está con sus ojos atento a nuestras necesidades, aunque muchas veces nosotros miremos y queramos y tomemos decisiones alternativas, mi hermano, alternativas por la urgencia, porque creemos que a lo mejor es lo correcto, pero Dios siempre está. Dios siempre está mirando tu vida, la mía, Dios siempre está observando nuestra vida. Nunca, nunca se aparta su vida y la mía de los ojos de Dios. Nunca. Su vida y la mía siempre están en los ojos de Dios, bajo el cuidado, bajo la protección. Hay cosas, mi hermano, que ni siquiera nos damos cuenta que no nos suceden por la protección de Dios, por el cuidado de Dios. El enemigo muchas veces, ¿qué es lo que hace? Por nuestras fallas, desobediencia, por nuestras diferentes, mi hermano, idas y vueltas, que el enemigo, Dios permite al enemigo tocarnos por las respuestas, podríamos decir, o por las reacciones a nuestras acciones. Dios dice, a Dios no le queda otra que permitirle al enemigo o permitir a las circunstancias que toquen nuestra vida. Pero Dios siempre le pone un límite, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, como lo hizo con Job. ¿Qué decía el mismo enemigo? ¿Qué es lo que le decía? Sí, bueno, Job te alaba porque tú has hecho cerco alrededor de él. Y eso es lo que hay alrededor de su vida. Alrededor de su vida hay un cerco. Ahora, cuando nuestras acciones, nuestras determinaciones y decisiones saltan ese cerco, es inevitable el roce de las circunstancias en nuestra vida. Es inevitable el desgaste, la pérdida. Es inevitable realmente cómo sentimos ese ardor y ese fuego que está más allá de la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando salimos de esa sombra, el sol empieza a quemarlo, como esta mañana me quemó a mí, que me olvidé gorra. Cuando salimos de la sombra del Omnipotente, el sol comienza a hacerse sentir y comienza a quemar y comienza realmente a hacerse sentir más en nuestra vida. Debemos de volver al cuidado, a la protección de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Ahora, si usted y yo seguimos la historia, y yo le animo que lea la historia de Noemí y de Ruth, más allá de la determinación y más allá de muchas cosas que son muy importantes en el pueblo, en la historia, yo quiero que usted y yo vayamos al libro de Mateo sin perder ahí Ruth.
Pero quiero que vamos al libro de Mateo capítulo 1. ¿Cuántos creen que a Dios nunca pierde Dios el control, el gobierno de ninguna circunstancia? ¿Cuántos creen eso? Aunque muchas veces creemos o pensamos como que estamos a la deriva. ¿Cuántos se han sentido a la deriva? Como que se rompió el timón y nos va a llevar la corriente, nos va llevando para cualquier lado. Dice Mateo capítulo 1. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 1 habla de la genealogía de Jesucristo, el árbol genealógico de Jesucristo. Y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Qué rico el salmón. Bueno, nada que ver. Ahí se me fue el... a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y al rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Leaquien, a Leaquiaim, a Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliub. Eliub engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Cuánto creen que la genealogía de Jesucristo es extraordinaria? ¿Y por qué quise leer esta genealogía? Porque muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que somos para Dios. De lo importante que somos para Dios. Y las circunstancias lo que hacen es que usted y yo nos miremos muchas veces no con un desprecio, pero nos miremos desvalorando lo que somos. Y eso que somos no lo somos por mérito propio, sino que somos lo que somos porque Dios nos hizo como somos. Me salió un... ¿Amén? Porque Dios nos hizo así. Pero muchas veces desvaloramos, nos menospreciamos a nosotros mismos, nos miramos en menos porque creemos que no podemos hacer aquello o aquello otro, porque a lo mejor tenemos un modelo, porque a lo mejor hemos puesto la mirada y quisiéramos hacer algo y no lo hemos alcanzado. Entonces el sistema se encarga muchas veces de denigrarnos, El sistema se encarga de que nos miremos realmente imposibilitados de hacer cosas. Por esto, por aquello, por las situaciones, por la adversidad. Pero ahora, cuando usted y yo miramos la palabra del Señor y miramos el diseño de Dios, y encontramos en el diseño de Dios que ninguno de nosotros y ninguna persona, ninguno de la humanidad está por casualidad. Usted y yo no somos una casualidad. Usted y yo no estamos por casualidad. Usted y yo no somos lo que somos por casualidad. En nosotros hay un propósito. Ponga su manito acá en el corazón, ahí en el pecho, y dígale: yo valgo muchísimo para Dios. Tanto, mire mi hermano, tanto valgo que Dios, mi hermano, hizo
un plan estratégico y que lo hizo a través de algo que no iba a poder fallar, que era su hijo. Dice que por el hombre entró el pecado y por un hombre debía haber expiación. Y Dios tuvo que soltar a su hijo. Dios tuvo que soltarlo a su hijo para que él fuera el mediador. Y para que por él y a través de él nosotros tuviéramos una oportunidad de alcanzar nuestro destino en él. Porque si no, no hubiéramos podido. No hubiéramos podido. Por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades, por nuestro propio ímpetu o decisión, no hubiéramos podido. Porque vivimos errando. ¿Cuántos viven errando? Vivimos errando. Y la única manera que tenemos de alcanzar nuestro destino es en Cristo. Es en Cristo. Aunque hay muchas veces, mi hermano, que nos encontremos desolados, que nos encontremos abatidos, que nos encontremos desesperados. Pero cuando nos encontremos en diferentes circunstancias, mi hermano, tenemos que volver a la esencia de lo que somos, de lo que Dios ha hecho de nosotros. Dice la palabra de Dios que en la historia de Noemí, en la historia de este hombre Abimelech, y en su descendencia no iba a pasar desapercibida. Para el papá de estos dos muchachos, a lo mejor él pensando realmente que tomaba una buena decisión, pensando que tomaba una buena alternativa, fue a buscar realmente el sustento para la familia. Pero en el diseño de Dios estaba que Ruth entrara en la genealogía de Jesucristo. Siendo a lo mejor una mujer que no era del linaje, que no era realmente de la historia del linaje real. Pero aún así, dice la palabra de Dios, que Ruth alcanzó gracia a través de Booz, que es figura y tipo de Jesucristo. Es imposible esa mujer, Ruth, cuando más allá que ella elige por determinación, me gusta cómo ella decide cuando Noemí le dice, ustedes váyanse en cada una a su ciudad, cada una a su pueblo, con sus madres, con su familia, tomen sus diferentes caminos, yo no tengo más nada que darles. Y si tuviera y engendrara hijos, ¿cuánto tendrían que esperar para tomarlos? Tomen su propio camino. Y dice que una de ellas, ¿cómo se llamaba la otra? Orfa. Orfa tomó, bueno, me voy. Y salió para su propio camino, volviéndose a lo mejor a su propia casa. Pero Ruth tomó una determinación y le dice a Noemí, yo voy a seguirte. Yo voy a seguirte. Tu Dios será mi Dios. Tu tierra será mi tierra. Donde tú habitares, yo habitaré. Y donde tú murieres, yo voy a morir. Tomó una determinación. Y dice que cuando Ruth ¿cómo se dice? Le insistía para que se fuera, Ruth estaba totalmente convencida de lo que estaba haciendo. Yo voy a seguirte. Yo voy a seguirte. ¿Qué quiero decirle en esta noche, mi hermano, mi hermana? Que muchas veces las circunstancias hacen que nosotros muchas veces bajemos nuestra mirada, bajemos nuestra expectativa de lo que somos y de lo que tenemos que alcanzar. Y empecemos a caminar de una manera totalmente automática, por una rutina diaria, y perdemos de vista el propósito, y perdemos de vista, por sobre todas las cosas, el deseo de alcanzar mi destino. Porque el hombre comienza a vivir y pasar un día a la vez, y son los días casi todos iguales, la rutina,
y empezamos a perder importancia a cada día. Y empezamos a despreciar, a desvalorar lo que somos. Usted y yo somos muy importantes para Dios. Somos muy importantes para Dios. Y no solamente nosotros, sino que también tenemos que hacernos cargo de lo que viene por nosotros. Porque así como Booz es figura y tipo de Jesucristo, que fue quien tomó a Ruth para que engendrara de él, mi hermano, usted y yo no tenemos idea de lo que Dios puede hacer con nuestra generación. No lo sabemos. Y muchas veces enfocados, enredados en una circunstancia presente, podemos estar, mi hermano, tomando determinaciones equivocadas, que a lo mejor no afectan a nosotros directamente, pero sí a nuestra generación. Sí a nuestra generación. Aquellos que tienen, todos tenemos hijos, pero aquellos que tienen hijos chicos, que debemos afectarlos directamente, que en el propósito, en el destino, porque uno lo ve, un hijo de 1 año, 2 años, 3 años, a lo mejor no sabemos lo que Dios, de 10 años, 12, 15, no sabemos lo que Dios realmente tiene, quiera para ellos, y a lo mejor de aquí que ellos empiecen a relacionarse de una manera más frecuente, relacionarse de una manera más profunda y encuentren su propósito en Dios. Pero mientras eso no pase, su vida y mi vida es responsable de poder, es que tengan ellos la posibilidad de alcanzar su propósito y su destino, y no ser nosotros tomando determinaciones equivocadas para que ellos se alejen del propósito y el destino de Dios. Ruth tomó una determinación, y esa determinación a ella la hizo alcanzar su destino, su propósito, pero no solamente a ella, sino a su generación. Dice que de ella nació Obed, y Obed siguió cumpliendo con su generación, uno tras otro, hasta alcanzar y ser parte de la genealogía de Jesucristo. ¡Wow! No podemos mirar hacia adelante, pero podemos hacer que cada día tenga su propósito, que cada día tenga su importancia. Y la única manera que logremos eso es que yo le dé a mi vida la importancia que tiene. Importancia que tiene. Busque a alguien ahí con sus ojos, dígale, eso es muy importante para Dios. ¿Se lo dijo alguien? Sos muy importante para Dios. Hoy a lo mejor no estamos viendo, no podemos alcanzar a ver todo el despliegue que hay en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros nietos. Pero ¿qué hay si Dios se ha provisto de un nieto suyo? Para que sea un hombre, una mujer de Dios que movilice y que haga cosas extraordinarias en el cumplimiento de la palabra y del propósito. ¿Qué hay si a Dios le ha placido eso? Ya en su diseño, porque en su diseño ya está. Y yo estoy en el presente, mirando rutinariamente mi vida. Ay, sábado otra vez. Y no me estoy dando cuenta que mi vida es muy importante para Dios. Porque si Dios tomó mi vida es porque hay propósito. Y no solamente conmigo, sino con los que vienen después de mí. Entonces ahí empezamos a tener un poquito más de importancia, de relevancia y de responsabilidad, de decir, no solamente por mí, sino por mis hijos. No solamente por mí, sino por mí y por mis hijos. Ahora, no solamente por mí, por mis hijos, sino también por mí, por mis hijos y mis nietos. No solamente por mí, sino por mí, por mis hijos, por mis nietos, por los hijos de mis nietos, por los nietos de mis nietos. Usted es importante. Usted es importante. Porque si usted y yo no nos valoramos hoy,
podemos estropear algo que a lo mejor no está al alcance de nuestra mirada. Por eso el enemigo, mi hermano, el enemigo está muy interesado en que usted pierda hoy su propósito. No por el hoy, sino por el mañana. ¿Por qué cree usted que el enemigo quiso matar a Moisés? Porque Moisés era bonito, porque dice que era bonito. Porque el enemigo sabía que Dios se había provisto de Moisés para que después de más de 3 décadas, 5 décadas, realmente fuera llamado, utilizado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. La madre de Moisés, el padre de Moisés, no tenían dimensión de lo que tenían en sus manos. No tenían dimensión. Cuando el ángel le habla a María, ¿usted piensa que María y José tenían una completa dimensión de lo que tenían en sus manos? Yo creo que no. Más allá que le creyeron al ángel, más allá que fue algo sobrenatural, pero la completa dimensión de lo que iban a tener en sus brazos, yo creo que no la tenían. Era muy grande. Era muy grande. Por eso el enemigo, mi hermano, cuando vemos que confabula, que hace, que ataca algo en particular, no creamos que es solamente por nosotros, sino que por lo que hay en nosotros y por lo que usted y yo somos hoy, somos un peligro para a lo mejor para 20, 30 años hacia adelante. Pero hoy yo tengo que darle la importancia al hoy y hacer lo que me corresponde hoy. Porque a lo mejor Dios se ha provisto de su hijo, de su nieto, para lo que Dios va a hacer. Y debemos realmente nosotros como padres orar y pedirle a Dios: Señor, yo sé que tú tienes planes conmigo. No lo sé a ciencia cierta, con claridad. Pero yo sé que tú te has provisto y has tomado a mis hijos. Porque nadie viene por casualidad. Entonces cuando tenemos esa mirada, ya empezamos a mirar diferente. Empezamos a mirar diferente nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Porque en ellos hay un destino. Porque en ellos hay un propósito. Mírese ahí. Hay un pequeño Moisés creciendo. Y el enemigo, ¿sabe cuántas veces el enemigo? Hay muchas familias, muchas mujeres que sufrieron en su parto muchos intentos de aborto, dificultades. Porque cada bebé que nace tiene su propósito. No importa los días que tenga de vida, tiene su propósito. Y el enemigo muchas veces atenta contra diferentes circunstancias, no por el presente, sino porque él ya sabe en la historia lo que va a pasar en lo espiritual. Entonces es muy importante que nosotros vayamos viendo y nos demos a nosotros la importancia que Dios nos da. Nos demos a nosotros mismos la importancia que Dios nos da. A usted como mujer, dese la importancia que Dios le da, no la que le da el sistema, no la que le da quien está al lado, que es importante, lógicamente que es importante. Ahora, usted y yo tenemos que dar, usted tiene que darse la importancia que Dios le da. Porque si usted no le da la importancia que Dios le da, todo lo que está alrededor le causará desequilibrio. Se sentirá despreciada, menospreciada, las circunstancias tocarán realmente su vida de tal manera que verá sin sentido. Pero usted tiene que quererse, abrácese así, abrácese fuerte. Me amo, diga, yo me amo. Nos tenemos que amar más a nosotros, querernos, porque Dios tiene algo extraordinario con nuestra vida.
A lo mejor no podemos desarrollar, no entendemos todo el desarrollo de Dios en nosotros. Pero yo sé que Dios tiene algo con mi generación. A lo mejor mis ojos no lo alcancen a ver, pero yo sé que Dios tiene algo con nuestra generación. Lo importante es que me encuentre haciendo lo que tengo que hacer en el día de hoy. Mañana tendré que enfrentar y confrontar con las dificultades de mañana, pero hoy que yo me encuentre haciendo lo que tengo que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que cierre sus ojos.